Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, a otra de las píldoras informativas del Credine para ayudar a personas que han tenido algún tipo de daño neurológico. En la sesión de hoy vamos a hablar de las afasias, que al final son una alteración del lenguaje secundaria a un daño cerebral. Habitualmente se dan en las personas que han tenido una lesión que afecta al hemisferio cerebral izquierdo, esto es en las personas diestras, y en las personas, digamos, zurdas, pues sería al revés, cuando tienen una lesión en el hemisferio cerebral derecho. En síntesis, la afasia a lo que afecta es a la comunicación, al lenguaje. Entonces vamos a explicar brevemente qué es eso del lenguaje, cuáles son las principales secuelas que puede haber asociadas a una afasia y sobre todo nos vamos a centrar en qué podemos hacer desde casa para mejorar la comunicación con esa persona, no solo para que la comunicación sea más efectiva, sino también pensando en que esa persona vaya recuperando su capacidad de expresarse y de comprender. Pues espero que os sea útil. Lo primero vamos a hablar brevemente sobre qué es eso del lenguaje, que es una forma de comunicación, pero es verdad que es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos. Otros seres vivos, otros animales pueden tener cierta comunicación, pero lo que hace la comunicación humana diferente es que podemos transmitir, podemos hablar de cosas que no están aquí presentes. Entonces, en síntesis, el lenguaje implica la comunicación simbólica, es decir, utilizamos signos, utilizamos símbolos para referirnos a cosas que no están aquí, porque no están quizás aquí presentes o porque se refiere a conceptos abstractos como puede ser la amistad, puede ser el amor, la solidaridad, las leyes físicas, cosas que no son tangibles. Entonces se trata de una cualidad específica del ser humano que requiere cierta complejidad, cierta evolución a nivel cognitivo y por eso solo nosotros podemos llevarla a cabo. Es un proceso que vamos adquiriendo a lo largo del neurodesarrollo, no nacemos con ellos, a partir de los año y medio, 2 años, 3 años se va desarrollando paulatinamente hasta que alcanzamos una comunicación eficaz. Entonces la clave está en la comunicación simbólica. ¿Esto qué implica? Implica que yo utilizo unos símbolos, unos signos, para referirme a unos conceptos que no están ahí. Entonces, aquí es el elemento principal, que se da una codificación. Yo ahora mismo tengo una idea en la cabeza de qué es eso del lenguaje que os quiero transmitir. Y para poder transmitirosla, no puedo simplemente volcarla en vuestros cerebros, tengo que buscar signos, símbolos, que son palabras. En este caso son palabras, podría apoyarme en pictogramas, a veces son más dibujos, pictogramas, puede ser notas, etcétera, pero al final es un símbolo que representa una idea. Entonces, cuando estoy hablando, parto de una idea en mi interior que la codifico en unos símbolos y voy emitiendo esos símbolos. Insisto, palabras orales, dichas, escritas, pictogramas, lo que sea. ¿Vale? Entonces, eso sería expresarse, transformar ideas en símbolos. Y eso llamamos codificación. ¿Y qué sería comprender? Pues hacer el proceso inverso. Recibo unos signos, unos símbolos, pero tengo que llegar a entender qué quieren decir esos signos. Y eso sería una decodificación. Interpreto los signos para llegar a un contenido abstracto que no está ahí. Entonces, los elementos fundamentales del lenguaje y que se pueden ver alterados en las afasias es precisamente esa capacidad de codificar, que eso me va a permitir expresarme, y de codificar, que me va a permitir comprender. Así hay un grupo de afasias que se caracterizan por las dificultades en la expresión, la fase de Broca, afasia motora, etcétera, que la persona tiene muy claro lo que quiere decir, pero no encuentra las palabras, no es capaz de elaborar frases, palabras e incluso no puede utilizar lenguaje de signos u otro medio para expresar aquello que tiene en mente. Insisto, no es que no tengan ideas, no es que no sepan qué expresar, sino que no encuentran la forma para hacerlo, la codificación. Hay otro grupo de afasias, como por ejemplo la más, común es la fase de Wernicke, que lo que hay es una dificultad o incapacidad para la comprensión, para decodificar. Entonces reciben, oyen, no es un problema de oído, oyen bien los mensajes, pero no pueden llegar al significado que hay detrás. A veces hay una comprensión parcial, son elementos muy comunes y que están presentes, pero en cuanto la comunicación se vuelve un poquito compleja y se refiere a cosas que no están ahí, les resulta muy complicado. Además, es común que estas personas con la afasia de Wernicke de comprensión, ellos sí que hablen, pero su habla, aunque es fluida, aunque dice muchas palabras, no tiene mucho sentido, no son capaces de transmitir las ideas. Esto tiene que ver con no son capaces de monitorizar su propio discurso. Están diciendo cosas, pero como no comprenden bien, les cuesta seguir la pista, digamos, de aquello que están diciendo.
¿vale? Bueno, entonces, vamos a dar ahora unas claves para qué hacer cuando una persona tiene problemas de comprensión y qué hacer cuando una persona tiene problemas, digamos, de expresión, ¿vale? Unas pautas sencillas, comunes, para que llevéis a cabo en vuestro hogar, en la comunicación con esta persona con dificultades comunicativas. Para facilitar la comprensión, lo primero es, debemos hablar despacio, que forme un ritmo que resulte natural para la persona, pero le tenemos que dar tiempo para que procese la información. Al final, tenéis que tener en cuenta que eso que cuando una persona está bien, es tan natural, tan sencillo y ocurre de forma continua, que es esa decodificación continua, ahora la persona tiene problemas, tiene dificultades y le va a llevar más tiempo. Con lo cual debemos hacer pausas, frases sencillas, estructura sencilla y dando una pausa para que comprenda, le dé tiempo a procesar esa información, ¿vale? Aquí os he dado otra pequeña pauta. La estructura de las frases tiene que ser lo más sencilla posible, ¿vale? No hilemos una frase con otra, en yuxtapuestas, no. Es decir, por ejemplo, imaginaos, ahora tú y yo nos vamos a ir al cine, ¿vale? He hecho una estructura de quiénes, nosotros, tú y yo, ahora puesto el tiempo, verbo vamos al cine. De hecho, incluso podemos haber dicho, nosotros nos vamos al cine ahora o en un rato, ¿de acuerdo? Y damos un pequeño tiempo, ¿vale? Entonces, frases cortas, de estructura sencilla, no muy compleja, y dando un tiempo a la persona para comprenderlo. Utilizad además una entonación a veces incluso un poquito exagerada. Exagerada me refiero, no que resulte natural sin caer en una cosa infantilizada. No son niños ni niñas, si hablamos de un adulto, entonces no les infantilicemos, pero sí hagamos una entonación que nos permita facilitar esa comunicación, ¿vale? Y la otra cuestión, veis que estamos metiendo elementos no puramente del lenguaje, que es la entonación, y lo otro son los gestos, ¿vale? Los gestos van a apoyar esa comprensión, ¿eh? Si tú le digo, ahora, o sea, ahora tú y yo nos vamos a ir al cine, a ver una película. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces estamos acompañando cada estructura de la frase con gestos, porque esto además nos va a servir para que comprendan mejor y cuando hablemos de la expresión también para que ellos puedan usar estos gestos a la hora de expresarse. La otra cuestión importante es, hemos de hablar en la medida de lo posible siempre de frente, ¿vale? Para asegurarnos la comunicación que nos está recibiendo y para que recibe todos esos elementos de apoyo, los gestos, la entonación, etc. ¿Vale? E incluso a veces a algunos pacientes les ayuda el ver la boca de la persona. Bueno, estas son fundamentalmente las pautas más importantes para facilitar la comprensión. Una última cosilla, es decir, cuando hablamos de la comprensión también tenemos que ver que hay grados en ese grado de, en la capacidad de comprensión, ¿vale? Entonces al final lo que tenemos que hacer es adecuar la comprensión a la capacidad, adecuar lo que estamos pensando a la capacidad de comprensión de la persona, ¿de acuerdo? Es decir, podemos empezar por estas estructuras más sencillas y contenidos más sencillos, si la cosa va mejorando podemos ir ampliando esa complejidad, ¿vale? Bueno, abordemos ahora pautas para facilitar la expresión de la persona. Esa fase motora de Broca en la que la persona sabe lo que quiere decir, pero no puede expresarlo. Además, esto le resulta tremendamente frustrante. Bueno, lo primero, precisamente, que tenemos que hacer es evitar siempre que abandonen su discurso, que ante las dificultades, cuando aparece esa frustración, pues que su tendencia va a ser, para, déjalo, ¿no? Hacer un gesto y, bueno, ya te lo cuento, confórmate con esta versión súper breve que te he dado. No, vamos a animarles a que lo transmiten, a que tenemos interés y que nos lo transmitan. Nos lo transmitan. ¿Cómo? De cualquier manera. Me refiero con esto. Si no le sale la palabra exacta que quiere decir, si no encuentra la frase, la estructura, que se apoye en gestos, que se apoye incluso en dibujos, lo que sea para que nos llegue esa información, ¿vale? Por eso decíamos que cuando nos comunicamos con ellos, nosotros mismos empleamos gestos porque les vamos a servir de modelo. Entonces queremos que ellos adquieran también un poco ese hábito de usar gestos o usar lo que llamamos circunloquios, que es un poco dar un rodeo, no me sale la palabra, bueno, pues doy un rodeo para encontrar aquello que quiero contar. En la medida de lo posible, aunque veáis que les cuesta, no acabéis las frases por ellos, ¿vale? Esto es una cuestión que sucede de forma muy natural, sobre todo en casa, después de un tiempo, pues ya
y sobre todo pues parejas, gente que se conoce desde hace mucho tiempo, pues ya sabe un poco por dónde va y es capaz de concluir las frases por él o por ella. No hagáis esto. Cada vez que hace un esfuerzo y que llega esa persona a la palabra, le estamos ayudando a que esas facultades, esos procesos mejoren. Entonces, darle tiempo para que encuentre la palabra o encuentre la vía para comunicarse. Insisto, lo importante no es dar con la palabra exacta, sino que sea capaz de comunicar, ¿vale? Entonces, mostremos siempre interés en aquello que nos quiere contar, pero dándole tiempo, dándole pausa para que encuentre el modo de hacerlo, ¿vale? Si se atasca mucho en su discurso, podemos hacerle preguntas, pero ¿de quién? ¿Quiénes estabais? ¿Quién estaba haciendo esto? Vale, ¿quiénes? Fijaos siempre con esa estructura de sujeto. ¿Quiénes? Luego la acción. ¿Qué es lo que hacíais? ¿O qué es lo que queréis hacer? ¿O qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es la acción? Esto. Que busque el verbo, que busque la acción. Y luego, pues el dónde, el cuándo, el cómo, con quién. ¿Vale? Un poco los complementos. Eso también va a ayudar a que la comunicación pues, sea, digamos, más fluida. Una cosa también importante para fomentar la comunicación y que no os dé reparo es manifestarle a la persona cuando no lo estáis entendiendo, ¿vale? No es buena cosa, de alguna manera, fingir comprensión porque primero no ayudamos a esa persona a que siga mejorando y sobre todo porque nos estamos perdiendo lo que nos quiere decir y esa persona quiere transmitirnos algo, ¿vale? Entonces, si no lo entendéis, sé que a veces resulta un poco duro, pero es bueno decir, oye, no te entiendo bien, no me he enterado, puedes buscar otra forma de contármelo, te puedo hacer preguntas, ¿vale? De alguna manera tenemos que reflejar que esa comunicación no ha sido eficaz, ¿vale? De la misma manera, pues hay unos ciertos tipos de frases que hablan a veces, o dificultades de la comunicación, que hablan de forma muy atropellada, con un discurso casi verborreico, pero no entendemos bien el significado, no se está haciendo entender bien. También ahí tenemos que ser claros y parar, frenar y decir, mira, no me estoy enterando bien. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál era un poco? Y otra vez volvemos a esas preguntas guía, ¿vale? Recordad eso, que vosotros sois un modelo para la comunicación, vosotros sois también su espejo que les va a decir si lo está haciendo bien y si lo está haciendo mal, ¿vale? Esta ha sido la presentación respecto a las afasias. Espero que os haya sido útil y que podáis sacar algunos consejos que os valgan en vuestra vida cotidiana. Y recordad siempre que tener limitaciones tanto en la expresión como en la comprensión puede resultar muy frustrante para la persona que lo sufre. Así que, pues, mucha paciencia y muchos ánimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.